¿Alguna vez te has detenido realmente a preguntarte por qué absolutamente todos, desde científicos rigurosos hasta místicos visionarios, desde filósofos académicos hasta personas ordinarias, creen saber con certeza qué es la verdad objetiva? Pero prácticamente nadie se detiene honestamente a preguntarse quién exactamente la inventó, cuándo surgió ese concepto, qué intereses servía su creación. Friedrich Nietzsche afirmaba provocativamente que la verdad no existe como descubrimiento neutral de estructura objetiva de realidad preexistente. Como ingenuamente asume ciencia positivista y sentido común ordinario, sino como invento colectivo humano demasiado humano, una historia cultural contada repetidamente 1000 veces a través de generaciones hasta volverse tan familiar que la confundimos con realidad misma en lugar de reconocerla como interpretación particular. La humanidad, según su análisis genealógico devastador, no vive realmente en la realidad objetiva tal como es independientemente de nuestras categorías conceptuales. Vive fundamentalmente en un acuerdo tácito de percepciones compartidas, en consenso cultural sobre qué cuenta como real versus imaginario, verdadero versus falso, objetivo versus subjetivo. Desde los inicios de civilización humana organizada, las sociedades creaban sistemáticamente mitos cosmológicos elaborados, dioses antropomórficos poderosos y leyes morales absolutas, no primariamente para comprender intelectualmente el mundo en su complejidad irreductible, sino para hacerlo psicológicamente soportable, para dar sentido reconfortante a experiencias que de otra manera serían aterradoramente caóticas y sin significado intrínseco. Lo llamaban solemnemente verdad revelada o conocimiento cierto, pero lo que realmente buscaban desesperadamente era consuelo emocional, protección psicológica contra angustia existencial de reconocer que universo no proporciona significado prefabricado, que existencia humana es radicalmente contingente, que muerte es final absoluto sin continuación posterior. Y ese consuelo psicológico fundamental, disfrazado como verdad objetiva, según diagnóstico implacable de Nietzsche, es exactamente la raíz genealógica de toda ilusión humana colectiva, desde religiones organizadas hasta sistemas filosóficos, desde ideologías políticas hasta teorías científicas que pretenden ser puramente descriptivas, pero que inevitablemente incluyen elementos prescriptivos y valorativos ocultos. Esta noche descenderemos juntos a una de las críticas más radicales y perturbadoras que Nietzsche formuló, su cuestionamiento genealógico del concepto mismo de verdad objetiva, no como relativismo superficial que simplemente dice todo es igualmente válido, que él rechazaría, sino como perspectivismo sofisticado que reconoce que todo conocimiento es interpretación desde perspectiva particular, que no hay ojo de Dios, neutral desde donde ver realidad como realmente es. Prepárate para cuestionar la distinción más fundamental que estructura todo pensamiento occidental, la distinción entre verdad y falsedad, entre realidad objetiva y construcción subjetiva. Este viaje intelectual es peligroso porque socava fundamentos sobre los cuales construimos nuestro sentido de realidad compartida. Pero también es liberador, porque abre posibilidades de crear significado conscientemente en lugar de simplemente descubrirlo pasivamente. Friedrich Nietzsche, con su capacidad extraordinaria de ver a través de diferencias superficiales hacia estructuras profundas compartidas, veía la religión institucionalizada, la moral convencional y la ciencia moderna
como tres templos culturales aparentemente diferentes, pero construidos fundamentalmente sobre la misma arena psicológica inestable. La necesidad humana profunda e irreprimible de creer en algo absoluto que proporcione seguridad existencial. El ser humano ordinario teme el vacío existencial, ausencia de significado objetivo, falta de propósito cósmico, naturaleza radicalmente contingente de existencia, infinitamente más que teme la mentira reconfortante. Por eso, exactamente transforma sus deseos psicológicos más profundos en verdades, que proclama como descubrimientos objetivos, cuando en realidad son proyecciones subjetivas disfrazadas inteligentemente. Así nació históricamente el concepto elaborado de Dios como ser supremo que proporciona fundamento metafísico absoluto, no como descubrimiento empírico de entidad realmente existente, sino como invención cultural que satisface necesidad psicológica de significado. Así surgió la idea rígida de bien y mal absolutos, no como propiedades objetivas del universo, sino como evaluaciones humanas proyectadas sobre realidad neutral. Y más tarde, después de Ilustración que supuestamente liberó humanidad de superstición religiosa, surgió concepto igualmente problemático de verdad científica, como descripción neutral y objetiva de realidad, sin reconocer suficientemente que toda observación científica está mediada por teorías previas, que todo experimento incluye supuestos metafísicos, que toda interpretación de datos refleja valores del científico. Todas estas construcciones culturales, religión, moral, ciencia, son, según análisis nietzscheano, diferentes máscaras históricas de una misma dinámica psicológica fundamental, la voluntad de poder humana que busca dominar caos de experiencia bruta, imponiéndole orden conceptual. No hay nada inherentemente malo en esto, es necesidad humana legítima. Problema surge cuando olvidamos que es construcción nuestra y la tratamos como descubrimiento neutral. La verdad en sentido tradicional, declaraba Nietzsche en una de sus metáforas más memorables, es simplemente un ejército móvil de metáforas, metonimias y antropomorfismos. Figuras retóricas que con uso prolongado se vuelven tan familiares que olvidamos su origen metafórico y las tratamos como descripciones literales de realidad objetiva. Es lenguaje poético petrificado que olvidó completamente que era metáfora original. Nos arrodillamos reverentemente ante símbolos culturales, conceptos abstractos como verdad, bien, Dios, razón, que nosotros mismos colectivamente inventamos a través de siglos de desarrollo cultural acumulativo. Y precisamente en ese acto inconsciente de adoración de nuestras propias creaciones culturales, perdimos paradójicamente nuestra libertad más fundamental. Libertad de crear conscientemente nuevos significados en lugar de someternos a significados heredados que tratamos como eternos. La religión tradicional es más honesta en cierto sentido porque admite abiertamente que requiere fe, creencia sin evidencia empírica completa. Pero ciencia moderna a veces pretende no requerir ninguna fe, presentarse como puramente racional y objetiva, cuando en realidad también requiere fe, fe en uniformidad de naturaleza, fe en confiabilidad de percepción sensorial, fe en validez de razonamiento lógico. Nietzsche no proponía abandonar completamente ciencia ni regresar a religión tradicional. Proponía reconocer honestamente que tanto religión como ciencia son construcciones humanas que sirven necesidades humanas, diferentes necesidades quizás, pero ambas igualmente humanas, demasiado humanas. Que ambas involucran interpretación activa, no recepción pasiva de verdad preexistente.
Esta honestidad radical sobre naturaleza construida de todo conocimiento no conduce necesariamente a nihilismo paralizante, creencia de que nada importa porque nada es absolutamente verdadero. Puede conducir a liberación creativa, reconocimiento de que somos co-creadores de significado, que tenemos responsabilidad y capacidad de dar forma a nuestro mundo conceptual conscientemente. Imagina experimentalmente una sala infinita, completamente cubierta de espejos en todas direcciones. Piso, techo, paredes. Cada persona que entra ve su propio reflejo multiplicado infinitamente y naturalmente lo llama realidad, porque es lo que percibe directamente. Pero lo que todos están viendo realmente no es realidad objetiva externa, sino el reflejo del reflejo del reflejo, imágenes recursivas que se multiplican sin original claro. Esa es precisamente la condición de la sociedad moderna según lectura nietzscheana actualizada. Un laberinto complejo de opiniones que se reflejan mutuamente, de percepciones que se validan recíprocamente, de verdades que circulan sin fundamento objetivo claro más allá del consenso social que las sostiene temporalmente hasta que nuevo consenso las reemplaza. Internet contemporáneo, redes sociales omnipresentes, ciclos noticiosos continuos, son manifestaciones tecnológicas nuevas del mismo teatro cultural que Nietzsche predijo filosóficamente más de un siglo antes de su materialización digital. Son espacios donde verdad se determina no por correspondencia con realidad objetiva, sino por número de repeticiones, por intensidad emocional de reacciones, por alineación con narrativas dominantes. Una verdad deja prácticamente de serlo, pierde su poder de organizar comportamiento colectivo, cuando deja de servir efectivamente a intereses de poder dominantes en momento histórico particular. Y nueva verdad emerge no necesariamente porque corresponde mejor a realidad objetiva, sino porque sirve mejor a configuración nueva de poder cultural, económico, político. Hoy exactamente igual que hace siglos, durante períodos históricos que Nietzsche analizaba, la verdad colectiva no se busca honestamente a través de investigación desinteresada. No se descubre mediante experimentación cuidadosa y razonamiento riguroso. Se vota implícita o explícitamente. Se determina por consenso mayoritario, por repetición mediática, por alineación con valores culturales dominantes del momento. Y cada like digital que distribuyes casualmente, cada repetición viral de meme o noticia que compartes sin verificar, cada consenso superficial al que te unes sin reflexión crítica profunda, todos estos actos aparentemente triviales fabrican colectivamente una nueva realidad compartida que tiene efectos muy reales sobre comportamiento masivo, aunque su correspondencia con realidad objetiva sea cuestionable. Nietzsche anticipaba que era de comunicación masiva, que él no vivió para ver, pero cuyas dinámicas intuyó brillantemente, donde control de narrativas dominantes se volvería más importante que verdad objetiva. Donde capacidad de moldear percepción colectiva superaría en importancia práctica a capacidad de describir realidad objetivamente. No estaba celebrando cínicamente esta situación como deseable, sino diagnosticándola genealógicamente como estructura inherente de conocimiento humano que siempre ha operado así, pero que se vuelve más visible en modernidad. Conocimiento humano nunca fue espejo neutral de realidad, siempre fue construcción activa, mediada por lenguaje, cultura, poder. Las llamadas guerras culturales contemporáneas sobre qué narrativas dominan espacio público no son aberración nueva,
sino manifestación explícita de dinámica que siempre existió implícitamente. Lucha entre diferentes interpretaciones de realidad, entre diferentes configuraciones de poder que cada una promueve su propia verdad, como si fuera la verdad objetiva única. Reconocer esto no significa adoptar cinismo derrotista que dice que todo es igualmente falso y nada importa. Significa desarrollar sofisticación epistemológica que reconoce que todo conocimiento es perspectival. Surge desde punto de vista particular con intereses particulares, sin por eso negar que algunas perspectivas son más útiles, más coherentes, más fértiles que otras para propósitos específicos. Friedrich Nietzsche, contrariamente a interpretaciones superficiales de sus críticos, no quería simplemente destruir nihilistamente el concepto de verdad, dejando solo relativismo caótico, donde cualquier afirmación es tan válida como cualquier otra. Quería algo infinitamente más sofisticado y liberador, liberarte de la necesidad neurótica de verdad absoluta que te paraliza en búsqueda imposible de certeza final. Decía que el pensador auténticamente libre, el espíritu libre que tanto admiraba, es precisamente aquel ser humano raro que aprende el arte difícil de bailar creativamente entre las máscaras culturales, que acepta con ligereza que toda verdad es fundamentalmente una interpretación desde perspectiva particular, no descripción neutral desde ningún punto de vista. Solo quien deja completamente de necesitar certezas absolutas como fundamento psicológico de su existencia, quien puede tolerar incertidumbre radical sin ansiedad paralizante, puede finalmente mirar el mundo con ojos verdaderamente libres, no condicionados por necesidad de confirmar creencias previas o de encontrar seguridad en dogmas heredados. La libertad intelectual auténtica, según Nietzsche, no está en descubrir finalmente lo verdadero, absoluto, después de eliminar todo lo falso, porque tal verdad absoluta independiente de toda perspectiva no existe para seres humanos finitos situados en puntos de vista particulares. Está en crear conscientemente tu propia versión interpretativa del mundo, reconociendo honestamente que es interpretación, no descripción neutral. Eso es exactamente lo que Nietzsche llamaba transvaloración de valores. No simplemente invertir valores viejos, preservando estructura dualista, sino transformar radicalmente la relación misma con concepto de verdad. Convertir la ilusión inevitable en arte consciente, la mentira, necesaria en creación deliberada de significado que sirve vida en lugar de negarla. Este perspectivismo nietzscheano es frecuentemente mal interpretado como relativismo simple, que dice que todas las perspectivas son igualmente verdaderas, lo cual sería contradicción porque si todo es igualmente verdadero, entonces distinción entre verdad y falsedad colapsa completamente. Pero Nietzsche no decía eso. Decía que todas las perspectivas son interpretaciones parciales, que algunas son más útiles que otras dependiendo de propósitos específicos. Una perspectiva científica es más útil que perspectiva mítica para predecir fenómenos naturales y desarrollar tecnología. Pero perspectiva mítica puede ser más útil que perspectiva científica para dar sentido existencial a experiencia humana de nacer, sufrir, morir. No hay una que sea la verdad absoluta, cada una es herramienta que sirve propósitos diferentes. La libertad, entonces, consiste en desarrollar capacidad de cambiar fluidamente entre perspectivas, según contexto, sin quedar atrapado rígidamente en ninguna como si fuera única verdad posible.
en reconocer que usas perspectivas como herramientas para navegar experiencia, no como prisiones conceptuales que limitan lo que puedes percibir y pensar. Nietzsche proponía relación lúdica con verdad, no en sentido trivial de no tomar nada en serio, sino en sentido profundo de mantener distancia irónica incluso hacia tus propias creencias más fundamentales. Capacidad de reírte de ti mismo cuando te descubres tomando tus interpretaciones demasiado literalmente como si fueran la realidad en lugar de tu realidad particular. Esta actitud filosófica no debilita capacidad de actuar decisivamente. No necesitas certeza absoluta para actuar efectivamente. De hecho, obsesión con certeza absoluta frecuentemente paraliza acción, porque ninguna acción real ocurre en condiciones de certeza completa. Libertad de necesidad de certeza te libera para actuar creativamente en condiciones de incertidumbre inevitable. Quizás después de todo este cuestionamiento genealógico devastador, la conclusión más radical es que la verdad, en sentido tradicional, correspondencia exacta entre proposiciones y realidad objetiva independiente, no existe realmente fuera de nosotros como algo que simplemente descubrimos pasivamente cuando miramos cuidadosamente. Quizás la verdad solo existe genuinamente en el instante efímero en que decidimos individual o colectivamente mirar la experiencia sin miedo paralizante, sin necesidad de que confirme creencias previas, sin ansiedad sobre lo que podríamos descubrir, sin resistencia contra aspectos de realidad que contradicen narrativas reconfortantes. Nietzsche, con su estilo aforístico provocativo, no ofrecía respuestas definitivas empaquetadas convenientemente. Rechazaba sistemas filosóficos cerrados que pretenden explicar todo. Ofrecía algo más inquietante y valioso, un abismo conceptual, una invitación radical a destruir sistemáticamente cada certeza heredada que te mantiene dormido en trance cultural, que te impide ver directamente sin mediación de categorías prefabricadas. Y tal vez, sugería enigmáticamente, solo cuando todas las verdades proclamadas colapsan finalmente bajo peso de su propia contradicción interna, cuando todos los sistemas de significado heredados se revelan como construcciones humanas, contingentes, no revelaciones divinas eternas, solo entonces podemos escuchar al fin la voz más pura y original del ser humano auténtico, la imaginación creativa. La imaginación no como fantasía escapista que niega realidad, sino como capacidad fundamental de dar forma a experiencia, de crear significado donde no existe objetivamente, de proyectar posibilidades nuevas que aún no se han materializado. Imaginación como facultad distintivamente humana, que nos hace co-creadores de nuestro mundo experiencial, no meramente receptores pasivos de realidad prefabricada. Para Nietzsche, liberación de necesidad de verdad absoluta externa no conduce a nihilismo desesperado, creencia que nada importa porque nada es absolutamente cierto. Conduce a responsabilidad creativa aumentada, reconocimiento que somos responsables por significados que creamos, que no podemos culpar a realidad objetiva o verdad eterna por nuestras interpretaciones. Si no hay verdad absoluta que descubrir, entonces somos libres para crear verdades, con minúscula, plural, provisionales, que sirven vida, que afirman existencia, que facilitan florecimiento humano. No verdades que pretenden ser eternas, sino verdades que reconocen su carácter temporal y perspectival sin por eso perder su valor práctico y existencial. Esta es quizás la lección más profunda del perspectivismo nietzscheano,
que reconocer naturaleza construida de todo conocimiento humano no debilita, sino fortalece nuestra relación con realidad. Porque ya no necesitamos defender dogmáticamente nuestras interpretaciones como si fueran la verdad. Podemos sostenerlas ligeramente, revisarlas cuando sea necesario, jugar creativamente con posibilidades nuevas. La verdad, entonces, se revela no como objeto fijo que descubrimos, sino como proceso continuo de interpretación creativa que nunca termina. No hay punto final donde alcanzamos verdad completa. Hay solo movimiento perpetuo de crear, revisar, refinar interpretaciones que nos permiten navegar experiencia cada vez más efectivamente según nuestros valores y propósitos. Y en este proceso interminable, la imaginación creativa es facultad primordial, no decoración opcional que añadimos después de establecer verdades sólidas, sino capacidad fundamental que hace posible todo conocimiento humano. Imaginamos posibilidades, las proyectamos sobre experiencia, las probamos, las refinamos. Ese es proceso básico de todo conocimiento, no solo de arte. Así que después de este recorrido por territorios peligrosos, donde distinciones fundamentales entre verdad y falsedad, realidad objetiva y construcción subjetiva, descubrimiento pasivo y creación activa se vuelven borrosas y cuestionables, queda pregunta práctica urgente que no puedes evitar honestamente si has seguido el razonamiento hasta aquí. Dime tú con brutal honestidad, no respuesta superficial que das públicamente, sino respuesta profunda que reconoces privadamente. ¿Estás realmente viviendo según tu verdad personal desarrollada a través de experiencia directa y reflexión crítica independiente? ¿O estás simplemente repitiendo mecánicamente la historia colectiva que el mundo cultural donde naciste decidió contarte sin que tú la examinaras críticamente? ¿Cuántas de tus creencias más fundamentales sobre realidad, moralidad, propósito de vida, naturaleza humana, cuántas son genuinamente tuyas en sentido de que las has examinado críticamente y elegido conscientemente? ¿Y cuántas son simplemente versiones de narrativas culturales dominantes que absorbiste inconscientemente a través de familia, educación, medios, sin nunca cuestionarlas seriamente? Esta pregunta no busca generar culpa ni sugerir que debes rechazar automáticamente todo lo heredado culturalmente. Mucho de eso puede ser valioso. Busca despertar conciencia crítica sobre grado en que vives desde piloto automático cultural versus desde elección consciente informada por tu propia investigación experiencial. Nietzsche no esperaba ni deseaba que todos se volvieran filósofos radicales que cuestionan todo constantemente. Reconocía que eso es insostenible psicológicamente para mayoría. Pero sí invitaba a examinar al menos algunas de tus certezas más fundamentales, a reconocer su carácter construido, a sostenerlas más ligeramente permitiendo revisión cuando experiencia las contradice. La libertad que ofrecía no es libertad de toda estructura. Eso sería caos psicológico insoportable. Es libertad dentro de estructuras que reconoces conscientemente como construcciones útiles, no como verdades eternas. Diferencia sutil pero profundamente transformadora en cómo experimentas tu relación con ideas que organizan tu vida. La crítica nietzscheana del concepto de verdad objetiva no es invitación a cinismo nihilista ni a relativismo superficial, donde todo es igualmente válido. Es invitación a honestidad radical sobre naturaleza construida de todo conocimiento humano,
a sofisticación epistemológica que reconoce que toda verdad es interpretación perspectival, sin por eso negar que algunas interpretaciones son mejores que otras para propósitos específicos. Es también invitación a libertad creativa, libertad de crear conscientemente significados que sirven vida, en lugar de aceptar pasivamente significados heredados que quizás ya no sirven condiciones contemporáneas de existencia. No libertad arbitraria de creer cualquier cosa, sino libertad responsable de elegir conscientemente qué perspectivas adoptar basado en sus consecuencias para florecimiento humano. Si estas reflexiones han despertado impulso hacia examen crítico de tus propias certezas fundamentales, suscríbete a Sueño Vivo y activa notificaciones. Aquí exploramos preguntas filosóficas más radicales que cuestionan fundamentos mismos de cómo entendemos realidad, reconociendo que verdadera sabiduría comienza cuando reconocemos límites de nuestro conocimiento sin paralizarnos en escepticismo absoluto.